Vamos entonces con información económica en France 24 y estamos con Luis Méndez, que nos tiene un resumen con lo más importante de la jornada, Luis. Empezamos entonces hablando de lo que ocurre tras la cumbre de ministros de finanzas del G7, porque se alista el trabajo para un impuesto digital a nivel internacional. Por el momento, solamente Francia ha establecido un impuesto de 3% a las empresas digitales, pero los 7 países coordinan acciones para fiscalizar a las empresas de manera internacional. Más temprano conversamos con la economista Lucía Velasco, quien nos explica el trabajo a desarrollar tras la reunión en Francia. Es decir, este acuerdo no es un impuesto. Han acordado trabajar para tasar las actividades sin presencia física, en concreto las actividades digitales, pero el impuesto no está definido. De hecho, lo que se le ha encargado a la OCDE, que viene trabajando ya por el mandato del G20, es que presente una propuesta de arquitectura fiscal a principios de 2020, que es dentro de 6 meses. Francia ha promovido el impuesto en la Unión Europea, pero se ha encontrado con la oposición de países como Irlanda, una nación que alberga varias de estas empresas. La nueva presidenta de la Comisión Europea ya ha fijado como una de sus prioridades avanzar en esta línea para que los países entre ellos no se hagan lo que se conoce como dumping fiscal y las empresas no tengan incentivos para evadir impuestos o ser creativos a la hora de fijar las residencias donde tributar menos. Luis, hablamos de Venezuela porque el acceso a bienes y servicios básicos debido a la inflación sigue estando bastante complicado. Y los venezolanos han destacado altos precios de algunos productos a pesar que la inflación en ese país ha descendido en los últimos meses. La inflación afecta al país desde el año 2017, pero se agravó en el año 2018. La Asamblea Nacional de mayoría opositora situó la inflación en el año 2018 en 1.698.844%. En mayo, el gobierno indicó que la misma estuvo en 130.060% durante ese periodo. El acumulado del primer semestre fue de 1.155%. Pero escuchemos lo que dicen los venezolanos al respecto. Yo tengo 2 hijos y se me hace difícil el día a día alimentarlos, sobre todo la comida. Todos los días estamos corriendo, verificando presupuestos, modificando presupuestos para poder enfrentar la actividad económica del día, porque estamos trabajando por diario. Vamos a hablar ahora de Alemania porque el país anuncia posibles cambios en su política económica. Así lo plantea la canciller alemana Angela Merkel, quien ha señalado que el bajo crecimiento de la economía podría provocar mayores estímulos. Tras una década de crecimiento, la economía más grande de Europa ha mostrado problemas que lo define la canciller como una fase difícil. En este sentido, señala que la situación ha generado motivos para establecer estímulos con la finalidad de impulsar la economía. Sobre la desaceleración económica, refiere que esta está relacionada con la incertidumbre en cuanto al comercio global. Bueno, y el Parlamento libanés aprobó la reforma al presupuesto para el año 2019. Saad Hariri, quien es el primer ministro de esa nación, no ofreció mayores detalles de esta reforma y calificó como un gran logro este pacto alcanzado. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la reforma permitirá controlar la elevada deuda pública. El plan original tenía previsto reducir el déficit a 7,6% desde un 11,5% en el año 2018. Sin embargo, la semana pasada la proyección se llevó a un 6,6%. Estas medidas han provocado reacciones debido a los recortes que implica. Ulises, y cuéntenos ahora cómo están los indicadores de la jornada. Liliana, restando 8 sesiones para la nueva reunión de la Reserva Federal, Wall Street cerró en terreno negativo debido a la posibilidad de que se reduzca en más de 1/4 de punto la tasa de interés, lo cual generó inestabilidad en los parques estadounidenses y además también se agravaron con las tensiones con Irán. En Europa cerraron de manera mixta, pero las 3 principales bolsas cerraron números positivos. Pocos países se vieron afectados por la incertidumbre política que golpea a algunas naciones en ese continente. Japón se contagió de los cierres positivos que invadieron los mercados asiáticos y cerró en alza. Por su parte, en América Latina hubo cierres mixtos durante la jornada, pero destaca la baja en la bolsa mexicana, que se vio afectada por una semana de alta volatilidad. Gracias, Luis, por la información económica y ustedes gracias también por estar en France 24. Ustedes pueden continuar con más en france24.com y también aquí con nosotros. Quédense, tenemos más para ustedes.